Bien, en el día de hoy he querido participar directamente en un video para hablarles en este canal que está dedicado sobre todo a cuestiones artísticas, culturales y educativas, sobre ese debate que se ha suscitado acerca del arte conceptual, si el arte conceptual es verdadero arte o el arte conceptual no es verdadero arte, y si las artes tradicionales, o sea la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, sobre todo las artes visuales tradicionales, las artes plásticas tradicionales, pueden ser consideradas solamente ese tipo de arte como verdadero arte. Como yo casi siempre hablo sobre cosas que tienen que ver con la literatura, una vez hablé sobre el cine y este canal está dedicado a cuestiones artísticas, he querido participar un poco acerca de este debate, que me parece muy interesante y me parece incluso un debate que es necesario para la difusión del arte. O sea, que cualquier tipo de debate, si es profundo, si es interesante, es importante para el arte. Debemos tener en cuenta que el arte está sujeto a condiciones históricas. O sea, el arte depende de cuestiones históricas. Debemos, por ejemplo, empezar diciendo: la primera obra que se hizo en ese sentido como arte conceptual fue el urinario, el famoso urinario, que el artista Marcel Duchamp colocó en una exhibición de arte de pintores surrealistas. Él le puso a ese urinario, le puso el nombre de Fuente y lo colocó como si fuera una obra de arte. Él mismo le puso el nombre a eso que le había hecho de ready made. O sea, una cosa un objeto que él lo tomó de la realidad y lo colocó como una obra de arte. Él hizo a través de su vida más ready mades, porque él nunca más a partir de ese momento, él nunca más se dedicó al arte tradicional, o sea, a la pintura y a la escultura como la conocemos tradicionalmente, sino que a partir de ese momento se había creado lo que llamamos el arte conceptual. Luego, en una exposición en los años 60 en los Estados Unidos, el artista Andy Warhol colocó otra obra de arte, que fueron unas cajas de un detergente que se llama Brillo, y él las colocó en una exposición como si fueran obras de arte. Él no tomó las cajas de Brillo de un supermercado, o sea, él no fue a un supermercado y compró la caja de Brillo, sino que él pintó a mano una por una esas cajas y la colocó en su exhibición. Para fines prácticos, no importa si él hubiese comprado la caja de Brillo y la hubiera puesto como obra de arte en su exposición, o sea, no tiene ninguna importancia que él la haya pintado o que no la haya pintado. Un filósofo analítico llamado Arthur C. Danto fue a esa exposición y se dio cuenta de algo sumamente interesante, y era que la gente aceptaba eso que se estaba presentando ahí como obras de arte. Entonces él se dio cuenta, a través de muchas críticas que él hizo, porque se convirtió luego en un crítico de arte y escribió mucho sobre el arte, la historia del arte, etcétera, etcétera. Entonces Arthur C. Danto se dio cuenta de que la gente aceptaba un objeto que servía para otra cosa, en la realidad también lo aceptaba como obra de arte, y eso contradecía un principio filosófico según el cual el ser humano es incapaz, o no el ser humano, o sea, en la realidad dos cosas no pueden ser dos cosas diferentes a la vez. A partir de ahí, el arte conceptual empezó entonces a difundirse entre los artistas, que se dieron cuenta de que tú podías tomar un objeto, sacarlo de la realidad, sacarlo de su contexto y ponerlo entonces en otro sitio, y que eso fuera considerado obra de arte. Al mismo tiempo, Arthur C. Danto dijo algo sumamente interesante. Él dijo que el arte no tenía ninguna definición, el arte era indefinible, y que si una cantidad de gente, entre ellos, por ejemplo, los artistas, los creadores, los críticos, los curadores, los marchands, o sea, que son las personas que compran las obras de arte, y si ese grupo de gente, la gente que está ligada al arte, los periodistas culturales, etcétera, etcétera, dicen que una cosa es arte, bueno, pues entonces eso ya es arte. Esa es una teoría sumamente discutible, porque como el arte depende de cuestiones históricas, esa teoría tiene una falencia.
tienen un defecto que lo ha demostrado precisamente la historia. O sea, ¿y qué pasa entonces si eso que nosotros considerábamos obras de arte, porque una cantidad de personas en un momento determinado decidió que eso era obra de arte? Bueno, o esa cantidad de personas en otro momento determinado dice que eso no es arte y que eso es producto de esa época, pero que eso no es arte. ¿Y qué pasa también? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? ¿Qué pasa si un grupo de personas ligadas al arte, entre ellos los artistas, los creadores, los críticos, los curadores, dicen que una cosa es arte, y sin embargo hay una cantidad de gente también ligada al ambiente del arte, o sea, otros artistas, otros críticos, otros curadores, otros marchands, que dicen que eso no es arte? Y entonces esa polarización es la que se está dando hoy día. Es una polarización que se ve no solamente en el arte, sino que se ve en cantidad de cosas que tienen que ver con nuestro mundo. Se ve en la política, se ve en la literatura, se ve en el medio ambiente, se ve en la ciencia, etcétera, etcétera. Que el mundo está polarizado, hay una cantidad de gente que cree una cosa, hay otra cantidad de gente que cree otra cosa. Para mí las obras de arte deben ser vistas de manera individual, no de manera colectiva. Yo no puedo decir, por ejemplo, que todo el arte conceptual es malo, yo no puedo decir que todo el arte conceptual es bueno. Yo tengo que criticar cada obra de manera individual, yo tengo que criticar a cada artista de manera individual. El problema con esa teoría de Arthur Sedanto, el filósofo analítico que después se convirtió en personaje de la farándula y en crítico de arte, el problema de su teoría es que de por sí la definición del arte es ambigua, pero esa indefinición tan radical que él proclama ha provocado que lleguemos demasiado lejos. O sea, hay obras de arte que uno sabe que supuestamente son obras de arte, pero uno sabe que no lo son. Entonces no puede haber una indefinición tan total de una obra de arte, como dice Fernando Savater, por ejemplo. Si todo es arte, entonces nada es arte. Dice Fernando Savater también, repitiendo unas declaraciones que escribió hace mucho tiempo el filósofo Santayana, y crítico de arte también, una persona que habla mucho sobre el arte, que el arte depende de las emociones humanas. O sea, el arte no es una cosa absoluta e indefinible. El arte depende de las emociones humanas. El arte depende de un público que se emociona cuando ve una obra de arte. Si esa emoción no existe, entonces eso no es una obra de arte. Eso no tiene ningún sentido. Yo no puedo, por ejemplo, poner una obra de arte en una galería o poner una obra de arte en un museo sencillamente porque es una cosa nueva o porque es una cosa escandalosa, porque eso también es una cosa que buscan los artistas ahora, escandalizar, buscar conflictos. ¿Para qué? Para salir en los periódicos, para salir en los medios de comunicación, porque eso es lo que hoy en día les interesa a los medios de comunicación y a los periódicos, a la prensa, a los medios digitales, etcétera, etcétera. Es el escándalo, es la contradicción, es el conflicto, y eso es solamente lo que sale en los medios de comunicación. Entonces hay muchos artistas que para salir en los medios de comunicación crean conflictos, crean cosas absurdas, que todo el mundo sabe que no son arte, pero hay un curador o un crítico de arte que dice que sí, que eso es arte. Entonces eso ya es aceptado como arte, independientemente del público o de los mismos creadores que dicen no, que eso no es arte, y el mismo público dice que no es arte. Una cosa que está sucediendo, por ejemplo, que es sumamente interesante, es que la mayoría de los curadores en los grandes museos del mundo son cada vez más jóvenes. Hay muchachos jovencitos que son curadores del Museo del MoMA o de museos europeos, que son los encargados de encontrar artistas para hacer exposiciones. O sea, ya por ejemplo el director de un museo o un curador en un museo importante del mundo, que tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, no es un venerable anciano que se ha pasado o anciana que se ha pasado toda su vida estudiando el arte y qué es el arte y que ha ido de país en país buscando cosas nuevas o arte diferente o lo que sea, sino que la mayoría de los curadores de los grandes museos del mundo son muchachitos jovencitos, que lo que hacen es que se dedican a buscar a otros muchachos jovencitos y buscando cosas cada vez más supuestamente originales, buscando cosas supuestamente nuevas,
porque el público de esos museos es precisamente, o debería ser, la gente joven. Entonces, para atraer gente joven, se han buscado estos muchachos jóvenes. Todo eso tiene un interés mercadológico, un interés de mercado, como sucede también con el negocio del arte. Y entonces ese interés mercadológico lo que ha hecho es que ha afectado la propia creatividad, o sea, la creación artística, y ha afectado también la percepción que tiene el público sobre el arte. Todos sabemos, por ejemplo, que esas obras de arte que se venden en las subastas, etcétera, etcétera, que son obras supuestamente conceptuales y de artistas a veces incluso desconocidos, eso tiene un interés mercadológico. Hay un artista inglés, por ejemplo, que se llama Damien Hirst, que él se autocompraba sus propias obras, y también tenía un marchand, que es el publicista Saatchi, de una publicitaria muy poderosa en Inglaterra, que él también le compraba las obras a Damien Hirst a millones de libras, pero él se estaba autocomprando las obras para darle valor a esas obras y después revenderlas por mucho más dinero. El mismo Saatchi hizo una autobiografía y se descubrió, por un conflicto que él tuvo con su esposa, de que él se autocompraba la autobiografía. ¿Para qué? Para que en los periódicos ingleses apareciera su libro como uno de los grandes bestsellers del momento, cuando era él mismo que se compraba los libros. Entonces esos son trucos publicitarios, trucos mercadológicos que se dan precisamente donde se mueve mucho dinero y donde no hay realmente mucha responsabilidad social, y donde no hay mucha responsabilidad con el público, ni siquiera con el propio arte. Es una cuestión que tiene que ver solamente con el dinero que va a dejar esa obra. También uno de los problemas que tiene el arte conceptual es ese. El arte conceptual vive casi exclusivamente de subsidios y de patrocinios, porque el arte conceptual no se vende. Lo que se venden son los objetos. Por ejemplo, se venden las pinturas, se venden las esculturas, pero los objetos son los que se venden. Y los artistas conceptuales viven de subsidios, viven de patrocinio, pero al mismo tiempo han tenido que hacer objetos, han tenido que crear esculturas, que crear pinturas para poderlas vender y poderle sacar dinero a eso. Hay un artista, por ejemplo, que se llama Jeff Koons, que realmente es un fotógrafo. Sin embargo, él, que es un fotógrafo, hace esculturas y hace pinturas, aparte de hacer sus fotografías. ¿Qué es lo que hace Jeff Koons? Jeff Koons realmente es una marca, ya él es una marca comercial. Entonces él tiene un equipo, tiene varios equipos, que lo que hacen es que le pintan las cosas que él quiere y que le hacen las esculturas que él quiere. Incluso él tiene un equipo creativo que no solamente le pinta y le hace las esculturas, sino que él tiene un equipo que tiene a veces ideas de lo que debería hacerse, y él entonces las aprueba, y ellos le hacen esas esculturas y hacen esas pinturas, a pesar de que él no es un pintor y a pesar de que él no es un escultor. O sea, incluso una vez le hicieron a él, varias veces le han hecho entrevistas y han hecho reportajes y documentales sobre su obra, y él presenta a su equipo, a la gente que trabaja con él. O sea que su obra no es realmente una obra de él, sino que él es una marca. Eso sucedía también durante el Renacimiento, antes de que llegaran el derecho de autor. Los pintores y los escultores tenían una escuela, y los estudiantes de esa escuela ayudaban a hacer las esculturas y las pinturas, y ellos entonces lo que hacían era que decían que esas esculturas eran de ellos, o sea, del maestro de la escuela. Esa pintura y esa escultura era entonces de esa escuela, y la firmaba, bueno, en ese tiempo no se firmaban las cosas como ahora, pero salía entonces, el público pensaba o aceptaba que esa obra era del maestro de esa escuela. Eso está sucediendo ahora. Estamos volviendo de nuevo a una especie de edad media, como dijo Humberto Eco, que llegaríamos, cosa con la que yo estoy de acuerdo. El mundo se vuelve cada vez más conservador, y esa clase de cosas, por ejemplo, que tienen que ver con los derechos de autor y con el hecho de que un pintor, para ser pintor, tiene que pintar él mismo su obra, ya eso ya no tiene mucha importancia, porque ha sido borrado precisamente por el concepto de marca que tiene el mercadeo. Ahora bien, volviendo
específicamente al problema del arte conceptual, a mí me parece que un artista no debe limitar su formato de arte a la pintura y a la escultura, sino que un artista debe ser capaz de tener la amplitud de mente para buscar nuevos formatos, para buscar cosas nuevas que puedan ser consideradas como forma de arte y que ayuden incluso a su arte y a su expresividad a mejorar. Uno de los problemas también que tenemos en este tiempo es la técnica, el problema de la técnica. Ya los artistas no tienen que ser técnicamente prodigios técnicos. Eso no solamente sucede en las artes visuales, sino también sucede en las demás clases de arte. Por ejemplo, en la música, una de las características de la música clásica es su complejidad técnica. Hay obras de la música clásica que solamente un prodigio puede tocarlas. Tiene que tocarlas solamente una persona, un músico, un instrumentista, que sea prácticamente un prodigio, porque son tan complicadas de tocar, técnicamente son tan complejas que no la puede tocar todo el mundo. Bueno, nuestra época ha borrado eso y hemos llegado a una especie de expresividad total. Por ejemplo, en el jazz lo importante no es la complejidad de la música, sino la improvisación, la capacidad que tenga un músico para poder improvisar en el escenario o en un disco, o etcétera, etcétera. O sea, cuando está tocando, la capacidad que él tiene de improvisación, la capacidad que él tiene de improvisar. Y eso sucede también, por ejemplo, con la poesía. La poesía ya no es tan compleja y tan complicada como era antes. Ya no se busca directamente la belleza. Hubo en el siglo XIX los románticos con un manifiesto que hizo el escritor, que escribió el escritor y dramaturgo en ese tiempo, Víctor Hugo. Hablaba de que el arte no tiene que ser específicamente belleza, y ellos empezaron entonces, en el caso de los escritores, a escribir cosas que no eran necesariamente bellas. Se empezaron a escribir sobre las cosas horribles de la vida, empezaron a transmitir la realidad directamente, y ellos no buscaban directamente la belleza, sino que a veces buscaban la monstruosidad, lo feo, la enfermedad, la vejez, etcétera, etcétera. Eso sucedió en el siglo XIX con el romanticismo, y eso empezó a borrar entonces la idea de que el arte tenía que ser necesariamente bello, sino que el arte podía reflejar otras cosas que no eran necesariamente la belleza. Eso también sucede con la novela. Ya es muy difícil que un escritor escriba una novela como se escribía en el siglo XIX, como Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo, o como La Guerra y la Paz, de Tolstoy, que es una novela en donde aparecen más de 100 personajes, o como Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, o incluso con novelas del siglo XX como Cien Años de Soledad, donde hay una cantidad extraordinaria de personajes. Ya es muy difícil que un escritor, aunque no es imposible por supuesto, pero es muy difícil que un escritor se dedique a escribir una novela de ese tipo. La mayoría de las novelas son novelas intimistas que tratan sobre 2 personajes, 3 personajes, 4 personajes, y lo que ellos hacen a través de un tiempo determinado o a través de su vida. Pero es muy difícil ya que un escritor se dedique a escribir una novela épica de ese tipo. Entonces todo eso se ve ya que no es solamente en las artes visuales, sino que todo eso está reflejado también en las otras artes. Lo que pasa es, como yo dije al principio, que esa indefinición y esa relativización del arte le ha hecho daño al propio arte. No es posible, por ejemplo, que un artista ponga un vaso medio lleno o un vaso medio vacío en una repisa sobre una tabla de una cuestión de madera, y que un curador o un crítico me diga que eso es una obra de arte, porque eso no lo es. O, por ejemplo, que un artista mexicano coja una caja de zapatos y la ponga en una galería de arte o en un museo, en una exposición, y diga que esa caja de zapatos vacía, sin tapa, es una obra de arte, y que el curador de esa obra me diga que la idea que tuvo el artista fue que en ese momento él no tenía muchas ideas, él estaba vacío, entonces que él decidió reflejar ese vacío en esa caja de zapatos vacía y ponerla en la galería de arte, tratando de decirle a la gente que él no tenía ideas en ese momento y que él se sentía
vacío, porque eso no es tampoco una obra de arte. Una obra de arte tiene que emocionar, una obra de arte tiene que darle cosas al espectador. Si una obra de arte no te da nada, entonces eso no es una obra de arte, aunque un curador lo explique y aunque un crítico diga que sí, que eso es una obra de arte. Eso no es una obra de arte. Esa relativización de la definición del arte le ha hecho daño al arte, porque se ha ido demasiado lejos. Ya cualquier cosa entonces es arte. Yo agarro una piedra de mi jardín y la pongo en una galería de arte, entonces ya eso es arte. No, eso no es arte. Aunque yo tenga una explicación completamente conceptual y extraordinaria de qué fue lo que yo quise decir ahí, eso no es arte. Hay muchas obras de arte conceptual que a mí me gustan. Yo voy a colocar algunas aquí en este video para que ustedes la vean y vean que sí, que hay muchas obras de arte contemporáneo que son interesantes y que pueden ser consideradas obras de arte y que son obras novedosas, pero también hay muchas obras de arte contemporáneo que no son obras de arte, a pesar de que lo diga el director de un museo, a pesar de que lo diga una jovencita que tiene 25, 26 años y que sea curadora de un museo importante del mundo. Eso no es arte, eso no tiene que ver con el arte, a pesar de que hay muchas obras de arte también conceptuales que sí pueden ser consideradas obras de arte, que son obras de arte críticas con la realidad, o que son obras de arte que tratan de innovar en el mundo del arte, etcétera, etcétera, que sí son obras de arte. Entonces eso es lo que debe de ser visto de manera individual. Yo no puedo decir, por ejemplo, sin yo haber visto una obra de arte, que porque es una obra conceptual, esa obra es mala. Yo no puedo decir, por ejemplo, que un videoarte, sencillamente porque es un videoarte, o sea, un video conceptual es malo. No, yo tengo que verlo. Después que yo lo vea, entonces yo tomo mi decisión de si ese video es bueno o si ese video es malo. Lo mismo sucede con las pinturas. Por ejemplo, yo le estoy poniendo a ustedes ahora este cuadro que es técnicamente impecable, está extraordinariamente bien hecho. Sin embargo, ese cuadro no es mejor que esta otra obra que yo les estoy poniendo ahora. ¿Por qué? Porque es una obra que transmite una emoción más profunda, porque ha evolucionado en la idea que nosotros tenemos sobre el arte, ha evolucionado en el mismo arte. No es una obra que trata de ser fotográfica, sin transmitir nada, sin ser profunda ni nada, sino que es una obra sumamente profunda, sumamente interesante. Y por eso esa obra, que a pesar de que no tiene la técnica que la otra, es mejor como obra de arte, y es una obra más grandiosa que la otra que yo les enseñé, que es una obra que se parece a miles y a millones de otras obras, y por eso no es la gran obra de arte. Yo no soy muy dado a salir en mis videos. Yo quería participar en esta discusión, que tal vez la verán, qué sé yo, 3.000 o 4.000 personas, como sucede con mis videos, pero no importa. Son 3.000 o 4.000 personas cómplices mías, que pueden dejar sus comentarios y decirme si están de acuerdo conmigo, y si no están de acuerdo, entonces que se empiece una discusión, porque precisamente el debate es lo interesante cuando nosotros hablamos sobre arte. Y no solamente sobre arte, en sentido general, el debate es importante siempre y cuando se haga de una manera seria, de una manera responsable, y de una manera profunda, tratando de compartir las ideas, aunque uno no esté de acuerdo con ellas, pero tratando de compartir las ideas de la manera más responsable y seria posible, como son estos videos que yo les comparto cada cierto tiempo en mi canal. Muchas gracias.